Pues nada, muy brevemente, nada, agradeceros a todos los que os habéis conectado a este webinar, que como sabéis teníamos programado desde hace tiempo y que es una continuidad de esa reflexión que venimos haciendo en los últimos tiempos la Junta y que hemos llamado Foros AGECU. Y hemos creado este espacio más íntimo, si me permitís la palabra, incluso más centrado y focalizado en algunos temas que a lo largo de las últimas juntas habéis señalado como interesantes, clave y sobre los que estáis trabajando o sobre los cuales estáis implicados o os concierne en el espacio urbano comercial que estáis gestionando. Entonces, este primero es sobre las zonas de bajas emisiones. Tenemos otros, como sabéis, programados. Y en principio, bueno, se trata de que participemos todos de una forma abierta y sin ningún tipo de formalismo. Hemos invitado a Alejandro Gil, que bueno, lo conocéis, pero bueno, Alejandro trabaja en la oficina Pateco, es arquitecto y es el responsable de la oficina de otra oficina técnica específica que se llama Patsecova, entre otras cosas. Y bueno, este tema de las zonas de bajas emisiones, pues lo ha trabajado en diferentes proyectos en los que nos hemos visto implicados y creo bueno, que puede ser una buena excusa para que nos aclare, nos presente las claves, los problemas, las cuestiones también de implantación de estas zonas y los resultados que han dado en algunas ciudades españolas y a partir de ahí pues hagamos nuestro debate con la información que nos aporte, en este caso, Alejandro. Así que gracias, Alejandro. Y vamos a respetar los tiempos. O sea, se trata de una actividad que tiene una duración de unos 90 minutos. Acabaremos a las 2:30 puntuales. Y en principio, Alejandro tiene una presentación que puede durar unos 40 minutos y después abriremos el debate que moderará Carmen y en el que todos pues, podemos un poco aportar nuestras opiniones, experiencias o análisis específicos en las ciudades en las que estamos. Así que sin más preámbulo, Alejandro, cuando quieras. Perfecto, pues nada, en primer lugar, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. A ver, se ve. Perfecto, pues nada. Bueno, pues recogí el guante de Carmen y Agustín de profundizar un poco sobre el tema de las zonas de bajas emisiones con la idea de poder sentar las claves sobre objetivos claves y aprendizajes y en este recorrido de estos últimos meses investigando y haciéndome eco de lo que ha aparecido en prensa sobre el tema, pues realmente yo mismo me he auto-hackeado la presentación a medida que la iba preparando y al final las zonas de bajas emisiones para mí son más dudas que certezas al menos de momento. Las voy a compartir con total sinceridad con vosotros para que sea un poco pues la base sobre la que comenzar el debate y vuestra participación, que seguro que será más interesante que lo que yo os pueda contar. Bien, empezando, para poner en contexto este tema, me hizo especial gracia esta infografía del Ministerio en la que nos dice cómo afecta el transporte tanto a escala global como a escala local. En primero, a escala global, afecta al planeta por las emisiones de gases de efecto invernadero que supone el transporte y ello contribuye a agravar el cambio climático. Nos dice que el transporte nacional produce el 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero y que los coches, los vehículos ligeros, contribuyen al 64,4% de esas emisiones. Y a efecto local, sobre las ciudades, sobre las personas, el impacto del transporte se produce sobre nuestra salud. Las partículas finas y los óxidos de nitrógeno que emiten los motores de combustión repercuten, como ahora veremos, sobre enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Y los vehículos ligeros, los coches, los turismos, representan el 77% de los gases de óxido de nitrógeno y el 76% de las partículas pequeñas. Con el objetivo de hacer frente a ello y trabajar en estas dos escalas, a escala global para mitigar los efectos del cambio climático y a escala local para mejorar la salud de la población residente en las ciudades,
las administraciones se proponen trabajar para que se eviten los viajes innecesarios y promover una movilidad de proximidad. Entre las medidas aparece ya aquí el establecimiento de las zonas de bajas emisiones, y a los ciudadanos lo que la administración con sus políticas públicas quiere hacernos concienciar es que valoremos más la vida de barrio y, por lo tanto, el comercio local, que se promueva una movilidad activa y el transporte público colectivo, y que en el caso de que se tenga que hacer uso del vehículo privado, pues que se prioricen los vehículos de bajas o de cero emisiones. Bien, aquí se engloba y aparece por primera vez este concepto de zona de bajas emisiones, que son específicamente ámbitos urbanos en los que se aplican restricciones al acceso, a la circulación y o al estacionamiento de vehículos, con el objetivo, pues, de contribuir a la calidad del aire y mitigar el cambio climático, como hemos visto que son los dos principales objetivos, pero también supone una mejora de la salud de la ciudadanía, de la calidad de vida urbana, un impulso a la movilidad más sostenible, inclusiva y con un menor impacto sonoro. Se fomenta la movilidad activa y la recuperación del espacio público, y se promueve una mejora de la seguridad vial y de la pacificación del tráfico. Bien, ¿por qué es importante mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades? Pues según la OMS es el principal riesgo para la salud ambiental, es responsable de 400.000 muertes prematuras al año en Europa, 30.000 en España. Conduce a la degradación ambiental, tiene impactos sobre los ecosistemas y la biodiversidad, contribuye a una degradación mayor del entorno construido, de nuestros edificios y monumentos. Y el ruido ambiental también es importante para las políticas públicas, reducirlo en la medida en la que es el segundo factor que más incide sobre la salud en la Unión Europea y contribuye a 48.000 nuevos casos de cardiopatías y 12.000 muertes prematuras en Europa cada año. Por eso es importante eh, mejorar la calidad del aire, reduciendo la contaminación atmosférica y el ruido ambiental, y por eso, entre las distintas políticas públicas, aparece la creación de estas zonas de bajas emisiones. En el ámbito legislativo español aparece con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, donde en el artículo 14 sobre la promoción de la movilidad sin emisiones ya se nombra, y un año después, con el Real Decreto 1052 del año 22, se regulan estas zonas de bajas emisiones, como ahora veremos con algo más de detalle. ¿En qué ciudades debe implantarse? Pues bueno, este Real Decreto nos dice que deben de implantarse en los municipios españoles de más de 50.000 habitantes y en los territorios insulares. Eso supone 149 municipios. A esto se le añaden 16 municipios donde la obligación viene establecida por legislación autonómica, o bien algunos municipios que las van a implantar de forma voluntaria, o el caso de los municipios que forman parte de la Corona Metropolitana de Barcelona, porque la gestión de la movilidad allí se hace de forma metropolitana, y entonces han entendido que los municipios limítrofes a Barcelona pues también debían entrar parte de esa zona de bajas emisiones. Y la ley también dice que aquellos municipios de más de 20.000 habitantes en los que se superen los valores límite de calidad del aire también deben de establecer estas zonas, y esos serían otros 258 municipios más. ¿Cuándo deben estar establecidas? Pues bien, el Real Decreto decía que daba un plazo de 18 meses desde la publicación hasta que se hubiesen aprobado los instrumentos municipales para su puesta en marcha, o bien modificar los planes de movilidad urbana sostenible, o bien sacar ordenanzas específicas para la creación y la gestión de estas zonas. En la práctica, en junio de 2024 debían estar establecidas estas zonas, y a fecha de hoy hay solo vigentes 57 zonas de bajas emisiones, otras 92 están en trámite de implantación y 20 están pendientes de aprobación definitiva. En esta web del MITECO, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que tenéis aquí el pantallazo y os dejo el enlace para que lo podáis consultar, están todas estas ciudades, aparece el nivel de desarrollo de esa zona de bajas emisiones, y está vigente en trámite o pendiente, y la información básica de cada una de ellas, es decir, el ámbito, las restricciones al acceso, las excepciones a esa restricción de acceso y el calendario de funcionamiento de esa zona de bajas emisiones. Como veis, del total de las 149 ciudades más las 16 de incorporación voluntaria, pues solo 57 son las que están ahora mismo ya operativas. Casi todas están pues en trámite de implantación, pero aún no están operativas al 100%. Bien, en ese Real Decreto
en el que se regulan las zonas de bajas emisiones, se indica cómo se han de delimitar y diseñar de una manera, como ya indico aquí, muy vaga y muy imprecisa. Nos dice que la delimitación se realizará considerando el origen y destino de los desplazamientos sobre los que hay que intervenir para mejorar la calidad del aire, en una superficie que sea adecuada y suficiente para cumplir con estos objetivos. Y en cuanto a las restricciones de acceso, de circulación y de estacionamiento de vehículos dentro de estas zonas, nos dice que se incluirán prohibiciones, restricciones de la circulación o al estacionamiento a los vehículos según su potencial contaminante. Como digo, todo esto de forma muy vaga e imprecisa y que contrasta mucho con los requerimientos en materia de calidad del aire, cambio climático, cambio modal, eficiencia energética y ruido, que forman parte del anexo de indicadores de monitorización y seguimiento de estas zonas, que prácticamente son el grueso del documento de este Real Decreto, que es muy preciso en la descripción de cómo diseñar y cuantificar el valor de estos indicadores, cómo calcularlos, pero que no ofrece objetivos razonables de cuál sería el índice de mejora, que sería razonable en un año, a los 6 meses, etcétera, etcétera, para cada uno de los valores que sí que indica con mucha precisión cómo calcular. Bien, con todo ello, cada una de estas zonas de bajas emisiones se define en base a estos parámetros: el ámbito territorial de cada zona o zonas, las restricciones de acceso en base a los distintivos ambientales, que son las etiquetas de la DGT, que ya todos conocéis, que están ahí recogidas las imágenes, las excepciones, el horario de aplicación y el calendario de puesta en marcha, que en casi todos los casos ha sido progresivo, sin multas en un principio, y que progresivamente irá incorporando pues también un régimen sancionador. Bien, toda esta información a nivel nacional la podéis encontrar en esta web que se llama CB15. Surgió como iniciativa de la Generalitat Valenciana para apoyar a los 15 municipios de la Comunidad Valenciana que tienen que implementar zonas de bajas emisiones, pero en su apartado de repositorio recoge los pliegos, proyectos, ordenanzas y normativa de todas las zonas de bajas emisiones de España. Por lo tanto, os dejo aquí el enlace, porque es interesante también poder ver cómo han justificado otros ayuntamientos de otras ciudades pues el ámbito, las restricciones, etcétera, etcétera, para definir su zona de bajas emisiones. Con todo ello, y sin ser para nada exhaustivo, vemos que existe una gran disparidad en cuanto a la extensión y a las características de estas zonas. Lo que existe un criterio que se repite en casi todas ellas, que es lo que está marcado aquí en fluorescente, es que prácticamente la restricción en casi todas ellas solo afecta a los vehículos sin etiqueta ambiental. Son muy pocos casos, como por ejemplo el Distrito Centro de Madrid, donde aparte de los vehículos sin etiqueta, que son los más contaminantes, también se restringe el acceso a los que tienen etiqueta C o B, o el caso de Segovia, que también restringe el acceso a los vehículos sin etiqueta B. En el resto de los casos pueden acceder todos los vehículos, salvo aquellos más viejos, más contaminantes, que son los que no tienen etiqueta ambiental. Respecto al ámbito, pues tenemos de todo, desde Madrid, que tiene una zona para todo el término municipal y luego 2 zonas específicas en Distrito Centro y Plaza Elíptica, a Barcelona, que como hemos dicho extiende la zona de bajas emisiones a toda el área metropolitana, y luego un conjunto de ciudades, casi todas el resto de ciudades, donde se define un área céntrica más o menos grande, de mayor o menor tamaño, y como cosa curiosa, pues simplemente he resaltado las 2 últimas que tenéis ahí: Rivas Vacía Madrid, donde las zonas de bajas emisiones únicamente incluyen los entornos escolares y únicamente de lunes a viernes en los horarios de recogida y de el inicio y final de las clases, de 8:30 a 9:30 y de 3:30 a 4:30 de la tarde. O en el caso de Sevilla, donde hay 2 zonas de bajas emisiones coincidentes con polígonos industriales que están alejados del centro, y donde la restricción es solo de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Bien, con todo esto, más que hablar de las zonas de bajas emisiones en España, podríamos hablar de las zonas de bajas emisiones a la española, y podréis haber visto en los últimos meses en prensa cómo ha aparecido ya este apelativo de zonas de bajas emisiones fake, que el gobierno de hecho está intentando controlar y poner cerco, porque muchas de estas zonas de bajas emisiones se han implantado con ayuda europea de los fondos Next Generation, y al final pues se duda de que vayan a poder justificar su objetivo de mejora de calidad del aire, o bien porque la cantidad de vehículos exentos, como en el caso, he destacado solo 2, de Boadilla del Monte
se extiende al total de los residentes del municipio, es decir, ninguno de los residentes del municipio, independientemente de lo contaminante que sea su coche, tiene restringido el acceso a la zona de bajas emisiones, o bien porque el perímetro es muy pequeño, como tenéis aquí el caso de Badajoz, donde la superficie de la zona de bajas emisiones es de 0,09 kilómetros cuadrados, que es una calle del centro del casco antiguo y sus calles contiguas. Bien, esto se da también en otras ciudades europeas. De hecho, hay 873 ciudades en la Unión Europea a fecha de mayo de 2024 donde tienen zonas de acceso restringido a vehículos contaminantes y su número, igual que en España, está aumentando a lo largo de este 2025. El problema es que no están armonizadas en toda la Unión Europea, por lo tanto no se puede comparar tal cual ni los perímetros, ni la zona, ni el horario, ni los objetivos de reducción de emisiones en cada una de ellas. Sí que vemos que además de en España, cuando estén todas implementadas, pues Italia, Francia, Alemania son los otros países europeos donde hay una gran cantidad de estas zonas. Son herramientas potencialmente eficaces para abordar problemas locales de calidad del aire, según la Unión Europea, y cuentan con el apoyo de la Comisión Europea como una medida eficaz para mejorar la contaminación atmosférica. Bien, no cabe duda en otras ciudades europeas donde llevan ya más años implantadas que son eficaces porque su validez se evalúa simplemente, midiendo los indicadores de calidad del aire, cambio climático y otras variables como en el caso de España. Se trata de decisiones estas basadas en datos, lo cual está muy bien, es muy transparente y además se puede monitorizar a tiempo real cuál es el impacto sobre la calidad del aire que tienen estas medidas. Todas las webs de datos abiertos de vuestros ayuntamientos seguramente dispongan de estos datos en abiertos de calidad del aire, donde se monitoriza la calidad de vuestras ciudades. Hay una web, que es esta que tenéis aquí, de la Unión Europea, donde están recogidos esos datos de todas las ciudades europeas y se puede ir viendo a tiempo real pues, la calidad del aire en las ciudades. Por lo tanto, todas estas decisiones basadas en datos están muy bien y, por lo tanto, desde el punto de vista de la eficacia respecto a la mejora de la calidad del aire, nada que decir, los datos así lo demuestran. De ciudades españolas, las que en primer lugar implementaron sus zonas de bajas emisiones son Madrid y Barcelona y por lo tanto son de las que disponemos más datos de cómo ha repercutido sobre la calidad del aire el desarrollo de estas zonas. Vemos que tanto en Madrid como en Barcelona ha habido descensos del orden del 40% de la concentración de óxidos de nitrógeno en ambas zonas, valores similares o incluso superiores a los que aparecen como resultado de la restricción al acceso a los vehículos más contaminantes en otras ciudades como Londres, Lisboa o Bruselas. Por lo tanto, el efecto sobre la salud pues es evidente porque se basa en datos objetivos que son cuantificables y, por lo tanto, pues nada que decir. Si queremos evaluar cuáles son los efectos sobre el espacio público, pues aquí ya pasamos, como pongo ahí, del dato a la conjetura. Entramos ya en un terreno donde ya no hay datos objetivos con los que poder hablar con propiedad. Se supone que la reducción del tráfico y del aparcamiento en las ciudades supondrá una liberación de espacio público y que eso representa una oportunidad para realizar intervenciones en nuestras ciudades que mejoren su habitabilidad, faciliten la renaturalización urbana y reduzcan el efecto de isla de calor. Esta superficie liberada de aparcamiento, porque se supone que si entran menos coches a la zona de bajas emisiones habrá más espacio libre, pues puede emplearse para mejorar las condiciones de movilidad activa, ya sea ejes peatonales, la red ciclista o espacios simplemente para estar en el espacio público. Parte de estas plazas vacantes pueden reconvertirse en plazas reservadas para personas con movilidad reducida, para residentes, destinarlas a carga y descarga, aparcamientos de bicicletas, etcétera. Y el espacio que se libere en los aparcamientos subterráneos pues puede reconvertirse en centros dirigidos a servicios para la movilidad, como plataformas logísticas de última milla, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los efectos positivos sobre el espacio público se supone que son muchos, pero vendrán de implementar la zona de bajas emisiones y de hacer muchas otras cosas más, como es apostar por el transporte público colectivo, rediseñar y reurbanizar nuestras calles para aprovechar ese espacio liberado para los coches, desarrollar
proyectos de logística urbana aprovechando ese espacio liberado, etcétera, etcétera. No solo por la implementación de las zonas de bajas emisiones. Bueno, y aterrizando más a lo que nos interesa, ¿qué ocurre sobre el comercio local? Pues bueno, las premisas son similares a las anteriores. Si la zona de bajas emisiones reduce la contaminación y se supone que mejora el espacio público, pues eso será supuestamente positivo para el comercio local. Pero ahora bien, como ya sabéis vosotros incluso mejor que nosotros desde la oficina Pateco, pues cualquier alteración en las pautas y hábitos de movilidad van a afectar negativamente al comercio urbano, pues es muy sensible a cualquier cambio que se produce en su entorno, aunque sea un cambio transitorio. Y la pregunta será, pues, si ese comercio va a ser suficientemente resiliente para adaptarse al cambio que va a suponer la puesta en marcha de estas zonas de bajas emisiones. Para poder hacer un estado del arte de ello, pues nos hemos hecho un vaciado de información, básicamente basado en el caso de España, en lo que ha ocurrido en la ciudad de Madrid, yendo desde percepciones a corto plazo a datos más serios, a corto plazo también, porque no hay un suficiente bagaje como para poder saber qué es lo que ocurre en el comercio local tras la entrada en funcionamiento de estas zonas en el caso de España. Bien, yendo de lo más conjeturable a lo más objetivo, el primer estudio que apareció fue un estudio sobre el impacto en Madrid Central para las pymes y trabajadores de enero-febrero de 2019, realizado por la plataforma de afectados por Madrid Central. Luego ya os podéis imaginar pues, que los resultados de este estudio, el 84% de las empresas encuestadas se consideran bastante o muy afectados por la restricción de acceso. El 82% de las empresas que operan en Distrito Centro están perdiendo dinero con Madrid Central, decía el estudio, con una caída media del orden del 13%. Y para los empresarios encuestados, el principal problema provocado por Madrid Central, que es la zona de bajas emisiones del centro de Madrid, es el cambio de hábitos de consumo, ya que la gente dejará de ir a comprar al Distrito Centro. Para contrarrestar este estudio, el Ayuntamiento de Madrid realizó en las Navidades del 18-19 un estudio utilizando los datos de las tarjetas de crédito del BBVA y justo decía lo contrario, que al incremento medio de las ventas del 3,3% en periodo navideño del conjunto de la ciudad, en la zona de Madrid Central este incremento había sido del 8,6% y en la Gran Vía del 9,5%. Luego, según este estudio, la puesta en marcha de la zona beneficia significativamente al comercio del área, sin entrar en que, claro, se midió solo durante la campaña de Navidad y al poquito tiempo de haberse implementado esta zona. Yéndonos a estudios algo más rigurosos o mucho más rigurosos y con un plazo mayor desde la puesta en marcha de esas zonas, tenemos este artículo de Ricard Gil y otros compañeros en los que estudian el impacto de las restricciones de acceso sobre el comercio, evalúa el impacto en la zona de bajas emisiones también de Madrid Central, utilizando también los datos de transacciones de tarjetas de crédito en tienda física y online. Los efectos a corto plazo, porque realmente en el momento en el que se hizo este estudio tampoco la zona llevaba mucho tiempo en funcionamiento, nos habla de una disminución del 21% del gasto en tiendas físicas por parte de los residentes en otras zonas de la ciudad, es decir, de quienes han de desplazarse desde otras zonas de la ciudad al interior de la zona de bajas emisiones para realizar sus compras. Pero a la vez había un aumento del 12% del gasto online de los residentes de fuera de las zonas de bajas emisiones en establecimientos de dentro de la zona, lo que en parte atenuaba el impacto negativo sobre las ventas minoristas. El artículo es muy breve y en sus conclusiones nos dice que los efectos previstos a medio y largo plazo pueden ser cambios permanentes en los patrones de consumo que pueden suponer la relocalización comercial y a su vez destacan un aumento del atractivo del centro urbano al convertirse en una zona más agradable para pasear, lo que suponen también, en base a otra literatura científica, aumentaría el gasto en la zona. Pero son conclusiones y son suposiciones que no se han podido contrastar. En el caso de Madrid, porque llevaba muy poco tiempo la zona de bajas emisiones instaurada. Más recientemente, esta tesis doctoral del año 23 también se centra en el impacto sobre el comercio minorista de las zonas de bajas emisiones y vuelve a coger como caso de estudio la ciudad de Madrid y la zona de bajas emisiones del centro de Madrid.
Se hacen varias campañas de encuestas. Entre las expectativas previas nos decía que el 81% de los comerciantes era consciente de la necesidad de mejorar el entorno, el 63% considera que la zona contribuirá a mejorar la calidad ambiental de la ciudad, el 37% creía que esto iba a afectar negativamente al turismo, pero un 35% que iba a afectar positivamente, el 49% cree que no permitirá el desarrollo económico de la zona, frente al 27% de los encuestados que sí que esperaba que la puesta en marcha de esta zona supusiera un incremento, un crecimiento económico. El 39% de los comerciantes tenía expectativas pesimistas o muy pesimistas sobre el futuro de su negocio tras la entrada en funcionamiento de la zona de bajas emisiones. Los ciudadanos, por su parte, el 34% consideraba que iría más a comprar a la zona de bajas emisiones, el 38% indica que iría menos a comprar y el 26% declara que no le influiría para tomar su decisión de ir a comprar que la zona tuviese restricciones de acceso o no. Los encuestados destacan específicamente la mejora de la calidad del aire, la reducción del ruido, la ampliación del espacio público y la seguridad para peatones y ciclistas, pero era la percepción de lo que ellos esperaban antes de la entrada en funcionamiento. Bien, a los 6 meses de la puesta en marcha se hizo una encuesta a los comerciantes. El 16% reportó que había habido una alta disminución en las ventas, el 31% una disminución, el 37% no había advertido cambios en la facturación desde la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones, el 12% había aumentado las ventas y un 1,4% había reportado un aumento significativo en las ventas. La principal razón señalada por los comercios cuyas ventas disminuyen es la dificultad para acceder con el vehículo privado. Y para abordar este problema, pues el 52% de los comercios encuestados lo que abogaban era por eliminar la zona de bajas emisiones, mientras que un 15,8% se mostraba dispuesto a trasladar su negocio fuera de la zona de bajas emisiones. Los comercios que han aumentado las ventas destacan el mayor número de clientes potenciales que caminan por delante de su tienda en la zona centro y que es más atractiva para el turismo. Respecto a las operaciones logísticas, el 50% de los encuestados no había notado cambios, el 26% había reportado un impacto negativo y un 12,3% indicó un impacto muy negativo en las operaciones logísticas debido a los plazos de entrega más largos y al incremento en el gasto del envío. Bien, como conclusiones de esta tesis doctoral y de los artículos científicos como este de aquí, que el mismo autor fue sacando, aprovechando los datos de esta investigación, las conclusiones principales son que es probable que los usuarios de vehículo con acceso limitado a la zona de bajas emisiones disminuyan sus compras en esta zona por no poder acceder con su coche, cosa que es obvia. La mejora del transporte público para acceder a la zona de bajas emisiones y la mejora del espacio para los peatones puede contribuir a impulsar la actividad comercial. La población que valora positivamente la zona de bajas emisiones, que son principalmente turistas y público joven, puede generar una demanda de nuevos productos y servicios diferentes a los del comercio tradicional, y aquí existe el riesgo de estimular un proceso de gentrificación en el centro urbano por un cambio en el tipo de comercio y servicios aparejado a este nuevo perfil que posiblemente será el que más camine, el que más presencia tenga en estas zonas. En el estudio también, aparte del impacto sobre el comercio, se evaluaron otras variables. Los negocios más nuevos, los que menos antigüedad tenían, se beneficiaban más de la implementación de estas zonas de bajas emisiones en comparación con los más antiguos. Dice el autor de la tesis que quizá porque los nuevos modelos de negocio se dirigen a público joven, que generalmente tiene mayor conciencia ambiental y mayor disposición a caminar, mientras que el comercio tradicional tiene clientes habituales acostumbrados a acceder de una forma determinada y que sufren más el cambio de rutina que impone la zona de bajas emisiones. Y en cuanto al tamaño, el autor evidenció que hay el impacto de la zona de bajas emisiones tiende a ser más positivo sobre los negocios que son más grandes, evaluando el tamaño por la facturación. Y nos dice que quizá porque los grandes comercios disponen de aparcamiento para sus clientes o porque disponen de servicio de venta online o de entrega a domicilio que minimiza pues, las consecuencias negativas de esta limitación o restricción de accesos. Bien,
Saliéndonos del ámbito español, que como veis, pues se ciñe fundamentalmente a la ciudad de Madrid y no hay información a largo plazo como para poder evaluar qué es lo que ocurre con los negocios. Existe otras organizaciones como por ejemplo Clean Cities, que es una coalición europea que engloba unas 80 ONGs medioambientales, que también se ha preocupado por el impacto que tienen estas restricciones de acceso sobre el comercio local. Y lo que nos dice en este estudio es que las zonas de bajas emisiones y otras medidas de regulación han tenido un efecto muy positivo sobre la actividad comercial minorista a medio largo plazo, y además se evidencia que hay una disminución del número de locales vacíos en estas zonas de bajas emisiones a medio largo plazo, ¿vale? A diferencia de las conclusiones a corto plazo, que son las que hemos visto hasta ahora. Las zonas de bajas emisiones en otras capitales europeas donde ya llevan un bagaje mayor suponen un aumento del número de peatones en las calles, y eso lleva hasta un aumento de las ventas en el comercio del 30%. De hecho, nos dicen que la disminución de los clientes que acuden en coche a comprar se ve compensada con creces con quienes acuden a pie, en bicicleta o en transporte público, que son más numerosos y visitan esas calles y sus tiendas con mayor frecuencia. En algunos casos, el gasto de los clientes en bicicleta y a pie representan la mitad de los ingresos totales del comercio, y en otros casos nos dice el estudio que mientras el gasto promedio de los clientes que acuden en coche es más alto, los que acuden a pie o en bicicleta van con mayor frecuencia y por lo tanto compensan la pérdida de ventas de los que dejan de ir porque no pueden acceder con su coche. Bien, dentro de Clean Cities, dentro de esas organizaciones, en España se encuentra ECODES, que es la Fundación Ecología y Desarrollo, que ha participado o ha promovido una serie de procesos participativos en 10 ciudades españolas durante la puesta en marcha y las decisiones previas al desarrollo y al diseño de las zonas de bajas emisiones. Ha reportado toda esa información y entre las conclusiones, que principalmente son recomendaciones, pues evidentemente nos dice que se ha de tener en cuenta al sector comercial antes de la implantación de la zona. Esperan o advierten o ven también en base a lo que ha ocurrido en otras ciudades, pues que esto puede fomentar la innovación, la modernización del sector comercial, que puede ser un catalizador para su renovación y modernización, pero lo que requiere, destaca la necesidad de promocionar el comercio de proximidad y promover el desarrollo de servicios agrupados, aprovechando la nueva movilidad que irá aparejada a estas zonas de bajas emisiones, y advierten o evidencian que se generarán entornos comerciales más vivos y competitivos como consecuencia de esta mejora de la calidad del espacio público de estas zonas. Pero más que nada son, como digo, recomendaciones, porque lo que han participado es en los procesos de decisión previos al diseño y la puesta en marcha de estas zonas. Bien, como conclusión, pues diríamos que el impacto negativo en el comercio al corto plazo es evidente, sobre todo si las restricciones al acceso son muchas. Se puede producir una posible relocalización de algunos negocios, un posible aumento de la venta online, mayor presencia de peatones jóvenes y turistas que puede llevar a nuevos modelos de negocio, y a largo plazo se supone que los efectos serán positivos. Pero claro, no solo por obra y gracia de la creación de las zonas de bajas emisiones, porque la correlación no implica la causalidad. No se producen estos efectos positivos solo porque las ciudades hayan puesto en marcha estas zonas de bajas emisiones, sino porque han llevado a cabo un cambio de paradigma de movilidad que abarca mucho más que la restricción de acceso, como ahora veremos. Bien, dentro del nuevo paradigma urbano de la ciudad compacta, que podríamos llamar la ciudad de los 15 minutos o las supermanzanas dentro del urbanismo ecosistémico, que aboga por una ciudad regenerativa, autosuficiente, circular, neutra, resiliente, inclusiva, un modelo que todos nosotros conocemos, donde las distintas funciones urbanas, trabajar, habitar, cuidar, comprar, etcétera, etcétera, se desarrollan en un entorno compacto, de ciudad compacta. Otro de los vectores que hace posible el dinamismo y el funcionamiento de esas ciudades es la movilidad, que sería una función que es transversal a todas las demás. Esa movilidad en una ciudad compacta ha de ser una movilidad de proximidad que abogue por un transporte público colectivo, que permita la intermodalidad, una movilidad compartida, una movilidad activa a pie y en bicicleta,
que regule el acceso a los centros urbanos, como de hecho ocurre con las zonas de bajas emisiones, que mejore la eficiencia del transporte público, tanto del transporte en general, tanto del transporte público colectivo como del transporte privado, y que trabaje sobre la mejora de la logística de última milla. Al final, la movilidad de proximidad necesita de todas estas variables. Si lo confiamos todo a la regulación de accesos por parte de las zonas de bajas emisiones, como de hecho se está haciendo en algunas ciudades españolas, donde al final, por imperativo legal, lo que se ha hecho es empezar por la restricción de accesos sin trabajar conjuntamente con el resto de variables de esta movilidad de proximidad, pues entonces las zonas de bajas emisiones empiezan a recibir palos por todas partes. Y acabo ya la intervención con una conclusión donde vemos las fricciones, oposición y las dudas razonables que podrían llevar al final de las zonas de bajas emisiones. Bien, recojo el caso de Madrid, donde la justicia anula las zonas de bajas emisiones de Madrid. La sentencia dice que se trata de medidas restrictivas dentro de la ordenanza que regula la zona de bajas emisiones, que afecta a las personas con menor capacidad económica, lo cual incumple el principio de transición justa, que era uno de los principios clave de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Dice que la ordenanza no respeta el principio de proporcionalidad en materia ambiental, que no se tuvieron en cuenta las consecuencias en el terreno de la economía de una parte importante del sector de la población, que es la más vulnerable, que no tiene capacidad para cambiar su vehículo contaminante por uno menos contaminante, ni la incidencia sobre la actividad de las empresas, singularmente las más pequeñas que operan en el mercado. Pongo el caso de Madrid, está ocurriendo lo mismo en otras ciudades españolas, y pongo el caso de Francia, donde Francia ha aprobado la eliminación de las zonas de bajas emisiones por perjudicar especialmente a las rentas más bajas. Se dice que son una medida clasista que perjudica especialmente a los hogares con ingresos más bajos. Bien, esto de que se trata de una medida clasista que perjudica especialmente a los hogares con ingresos más bajos no es cierto, pero ha sido el argumento contra el que nadie ha podido rebatir y con el que se ha tumbado las zonas de bajas emisiones en Francia y muchas de las de aquí en España. No es cierto, porque el vehículo privado, aunque está muy extendido, no es un producto, no es una forma de desplazarse universal. Los argumentos relativos al uso del coche tienden a poseer un enorme sesgo de renta, de género y de edad, y simplemente poniendo el caso de Barcelona, el 55% de los hogares de Barcelona posee vehículo propio, pero si se analiza esta cifra por renta, vemos que existe una gran asimetría. Entre los segmentos de renta más baja, solo un 34% de las familias tiene un turismo, mientras que en los grupos de renta más alta, el 78% de las familias tienen al menos un vehículo. Tampoco son usuarios de transporte propio de coche los adolescentes, ni muchos jóvenes que prefieren otras formas de desplazarse que no sean vehículo propio, ni muchas personas mayores que ya no conducen. Por lo tanto, este argumento se cae, pero bueno, el mal ya está hecho, ya se ha puesto en tela de juicio el- la figura de la zona de bajas emisiones, cuando al final su objetivo primero, que era la mejora de la calidad del aire, pues vemos que sí que se ha producido en todos los casos. Otro de los argumentos que se utiliza para denostarlas, y con cierta razón, es el uso de utilizar el distintivo ambiental de la DGT para decidir los coches que pueden o no acceder dentro de esa zona de bajas emisiones. El distintivo ambiental de la DGT clasifica los vehículos en función de su eficiencia energética y no en función de sus emisiones. Por eso la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que se aprobó el jueves de la semana pasada o viernes de la semana pasada, va a proponer que la DGT le dé una vuelta al etiquetado ambiental para evitar pues algunas cosas que no estaban del todo claras, como vamos a ver ahora, que se estaban produciendo con esta forma de discernir qué coches son los contaminantes y cuáles no. En este caso de la eficiencia energética en los vehículos, se vuelve a cumplir, como en otros casos, la paradoja de Gibbons, que nos dice que ante un aumento de la eficiencia energética, en lugar de producirse un descenso en el consumo de energía, se produce precisamente lo contrario. Como es más eficiente el modelo energético, pues se tiende a utilizar más, y a la larga lo que lleva es a un consumo mayor. No porque se recorran más kilómetros con el coche, como aparece en esta gráfica, sino porque
los fabricantes de coches lo que han hecho es hacer coches más grandes porque eran más atractivos para la venta y por lo tanto se da la paradoja de que los coches más grandes que hay ahora mismo en el mercado, como son los SUVs, que son híbridos, tienen una etiqueta eco y sus emisiones son mucho mayores porque el coche pesa mucho más y por lo tanto consume más y emite más gramos de CO2 por kilómetro recorrido que un coche pequeñito. Pongo aquí el ejemplo de un SEAT León Diesel que emite mucho menos, a pesar de tener etiqueta C, que la misma versión en híbrido y que un SUV grande híbrido. Por lo tanto, es otro de los argumentos que se está utilizando en contra de la zona de bajas emisiones, porque se ha utilizado un criterio un tanto desafortunado para decidir qué coches acceden y qué coches no. Bien, si volvemos a echarle un vistazo a lo que están haciendo otras ciudades europeas, vemos que más allá de la zona de bajas emisiones, en otras capitales europeas hay un número muy amplio de mecanismos de regulación de acceso urbano de vehículos de tres tipos fundamentalmente. Los hay de tipo regulatorio, como son las zonas de bajas emisiones, los hay de tipo financiero, como son los peajes urbanos, las tasas de congestión, y los hay espaciales, como las supermanzanas o la peatonalización de calles. Todos estos mecanismos tienden a lograr el mismo objetivo que la zona de bajas emisiones, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la salud de la población, mejorar los entornos urbanos, etcétera, etcétera. En esta web tenéis los distintos tipos y cómo se distribuyen en el territorio. En España veis que casi todas las medidas de control de acceso son zonas de bajas emisiones, igual que en Italia, pero veis que en muchas otras ciudades aparecen zonas de cero emisiones en las que se restringe el acceso a aquellos vehículos, solo pueden acceder a aquellos que son sin emisiones. En otras ciudades, sobre todo del Reino Unido, hay peajes urbanos. Existen políticas en las que, ya que existe una monitorización a tiempo real de la contaminación, pues se ponen en marcha las restricciones solo puntualmente en situaciones en las que la polución es elevada. Por lo tanto, el abanico de medidas es muy amplio y parece ser que esto dibuja cuál va a ser el futuro de las zonas de bajas emisiones en España. Por poner un ejemplo, esta es la zona de tráfico limitado de París, en la que se discrimina por el motivo del desplazamiento y no por el tipo de coche que se utiliza. Está definida en los 4 barrios más céntricos de París y solo permite el acceso a los servicios locales y a los desplazamientos cuyo destino se encuentre dentro del perímetro de la zona. ¿Vale? Por lo tanto, independientemente del tipo de vehículo, pues lo que decide si se puede acceder o no es el para qué se accede a esa zona, si se es residente, si se trabaja allí, si se va a una consulta médica, a hacer una gestión, etcétera, etcétera. Y si nos fijamos en cómo está evolucionando el panorama normativo español, el Reglamento General de Circulación que está siendo revisado introduce un nuevo artículo, que es este que tenéis aquí recogido en rojo, en el que ya pues sienta las bases para esas zonas de tráfico restringido que no son zonas de bajas emisiones. Nos dice que las autoridades municipales podrán, mediante ordenanza, establecer restricciones de acceso a vehículos en zonas, vías o tramos de vías a fin de mejorar la seguridad de los usuarios y racionalizar el uso de las vías urbanas. Restricciones que se pueden basar, entre otros criterios, en la disponibilidad de sistemas avanzados de asistencia a la conducción del vehículo, como tienen los vehículos más modernos que están ya en el mercado, al servicio, es decir, al uso, a la función a la que se vaya a destinar el vehículo y al número de ocupantes del vehículo, ¿vale? Independientemente de que existan a la vez otras restricciones como las de las zonas de bajas emisiones por motivos medioambientales. Luego, por lo tanto, ya el legislador español está abriendo el abanico a poder restringir el acceso urbano por otros motivos que no sean simplemente el de la contaminación de los vehículos. Bien, por lo tanto, pues tenemos que seguir atentos al BOE y como esta forma de terminar la ponencia pues no me parecía la más adecuada, dejarlo en un inalvis y encima algo tan poco atractivo como es la actualidad del BOE, pues me gustaría terminar con algunas frases que tienen que ver con todo esto que os he estado contando y seguro con el debate que vamos a tener a continuación, extraídos de algunas de las lecturas más recientes sobre quienes están trabajando y pensando sobre la ciudad.
Bien, empiezo con una de Salvador Rueda, que nos dice que el gran error de los planificadores urbanísticos fue permitir que el coche ocupara todos y cada uno de los tramos de las calles. La regeneración de la ciudad empieza poniendo en su sitio al coche, liberando el 70% más del espacio que hoy ocupa en exclusiva, tanto con los carriles de circulación como con el aparcamiento en la calle. Bien, el autor de Carmageddon, Daniel Nobles, nos dice que un futuro con menos coches no significa forzosamente un futuro sin ningún coche. Aquí se nota que viene del mundo anglosajón, donde la cultura del coche está más arraigada, por lo tanto, pues tiene otro punto de vista distinto. Nos dice que el problema no es el coche en sí, el problema es que tenga prioridad por encima de cualquier otra forma de transporte y que por lo tanto no sea un lujo o una necesidad ocasional, sino que sea algo que nos vemos obligados a utilizar a diario. Y acaba diciendo que los coches interfieren en nuestra libertad para movernos fácilmente, como mínimo, en la misma medida en la que la facilita. Nos irá mejor si tomamos nuestras decisiones en función del coche, no en función del coche, sino del ser humano, como todas las políticas de movilidad que ya no hablan tanto del tráfico, sino que hablan de la movilidad de las personas, es decir, hablan del ser humano como centro de la movilidad. Otro de estos libros inspiradores es el de Janet Sadik Khan, que era la responsable de movilidad del Ayuntamiento de Nueva York. Gran parte o una parte importante del libro habla precisamente de la relación, de las disputas, de la fricción que había con el sector comercial de Manhattan, sobre todo, cuando se empezaron a peatonalizar calles. Y ella es muy tajante en esto, nos dice, los coches no compran, quien lo hace es la gente. Un número creciente de datos indica que mejorar las calles mejora la actividad comercial. Los comerciantes creen que su actividad depende de los conductores y que la construcción de plazas o carriles bici reduce su clientela. Los peatones constituyen la clientela principal de las calles situadas a pie de calle. En muchas ciudades, quienes se desplazan hasta las tiendas en coche gastan menos que los demás compradores. Y en el libro aparecen un montón de datos, de indicadores sobre las ventas, porque sí que monitorizaron el efecto de todas estas campañas de peatonalización y cierre de calles que tenían tanto sobre la movilidad como sobre los turistas, sobre los hoteles, sobre los comercios y todos los servicios de la ciudad de Nueva York. Y por último, ya para terminar, esta receta de la felicidad urbana de Charles Montgomery, de Ciudad Feliz, nos dice que una ciudad debe maximizar la alegría y minimizar las adversidades, debe encaminarnos hacia la salud, que si os recordáis era el objetivo principal de las zonas de bajas emisiones, y no hacia la enfermedad. Debe ofrecernos libertad real para vivir, movernos y construir nuestras vidas tal y como deseamos. Debe construir una capa de resiliencia frente a los impactos económicos y medioambientales y debe de ser justa en la distribución de los espacios, servicios, movilidad, ocio, dificultades y costes. Y ya con esto creo que sigo con más dudas que certezas, pero ahora ya me encantaría escuchar vuestra opinión y el trabajo que estáis desarrollando en cada una de vuestras ciudades sobre la implantación y los miedos, reticencias o esperanzas que tenéis en la implementación de estos nuevos modelos de movilidad y de este sistema en particular, que es actualmente el único que está vigente en España. Bueno, antes de darle paso a Carmen para que modere un poco y el debate se pueda surgir, te lo agradezco mucho, Alejandro, porque además creo que ha estado muy bien orientada, muy bien enfocada, has aportado muchísima información y muchísimo. Muchísima información ciñéndome al tiempo. No, pero quiero decir que cualquiera que le interese profundizar en este tema ha sido honesto en el sentido de que has mostrado todas las herramientas Todas donde las fuentes, sí. y además creo que has centrado muy bien el tema y has planteado las distintas controversias y los distintos análisis que hasta ahora están disponibles y que aportan, bueno, pues muchas veces datos que son contradictorios, pero bueno, es una realidad que está en constante cambio y en evolución. Y luego esa mirada sobre las ciudades europeas también es interesante. Así que tenemos sobre la mesa muchas cuestiones sobre las que discutir, así sin más, vamos a dar paso a vuestra participación. Muy bien, Agustín. Pues igual, Alex, gracias porque creo que has puesto el foco en la transparencia de los datos, en las verdades o no que haya, pero que son las que tenemos y con ese enlace a las fuentes que nos puede permitir investigar más. Y bueno, el objetivo del webinar al final es compartir con los que estáis participando
esta reflexión que Alejandro pone sobre la mesa con esos datos exhaustivos, esa revisión exhaustiva que ha hecho de todas las fuentes que tenemos disponibles, que como ha dicho él, yo creo que ofrece más dudas que certeza todavía en el momento en que estamos, pero a mí sí que me gustaría, por conversaciones además que hemos tenido y porque fue uno de los temas que se decidió en Junta y posteriormente en Asamblea, que era un tema que había quedado un poco menos abordado en los foros AGECU y que merecía un espacio en sí mismo, pues que compartáis los que estáis presentes de distintas ciudades en las que se está trabajando para la implantación, pues cuál es la experiencia que estáis teniendo al respecto, ¿no? Si está implantada, en qué medida sobre todo los que estáis en asociaciones, habéis podido participar o no. Me consta que muchos de vosotros sí, porque lo hemos hablado a veces y sería un poco eso, que cómo se está, no sé, cómo se está dando esa implantación, cuál ha sido o cuál está siendo ese proceso y qué papel estáis jugando desde las distintas asociaciones. No sé quién se anima a participar primero. Hemos hablado muchas veces con Patricia, con Carlos. No sé si alguno de ellos lo quiere iniciar. Bueno, rompo el fuego yo. A Venga, ver, Carlos, que lo hemos hablado a veces y yo creo que sí, que tú has trabajado mucho un poco en ese tema y tendrás una visión eh, por lo menos muy clara desde el trabajo que habéis realizado vosotros. sí, es una, vamos a decir, una experiencia muy larga y muy intensa. Yo haría un poco de historia. En Pamplona, en el casco antiguo de Pamplona, empezamos el proceso de peatonalización de las calles en el año 1996. Hasta el 2011, a lo largo de 15 años, se peatonalizaron prácticamente el 95% de las calles. A partir de ese momento, a partir de que se empezaron a peatonalizar, la restricción de los vehículos era básica, lógicamente. Había unas frecuencias, unos horarios para la carga y descarga, pero había una restricción clarísima y no podía entrar cualquier vehículo. Partimos de ese hecho, de esa situación, un poco para que podáis entender cuál ha sido un poco la evolución del desarrollo, ¿no? Y cómo hemos ido encadenando procesos que desde luego no los consideramos positivos. Yo suelo hablar de que aquí en este tema hay bastante de postureo por parte de las administraciones públicas, de postureo medioambiental o ecológico, que nada tiene que ver con los, vamos a decir, beneficios que teóricamente debería tener una zona de bajas emisiones, que deberían, como bien has dicho, estar enfocados pues eso, a la eliminación de las emisiones, al cuidado de la salud, etcétera. Pero estamos hablando de que inicialmente, y en muchos casos, se está apretando la tuerca, bueno, iba a decir sí, se apretan las tuercas una y otra vez sobre zonas que ya tienen un grado de restricción importante. En el seno de la GECO hemos hablado muchas veces que, vale, que todo esto está muy bien, las submanzanas, vamos a decir, la política de los barrios bueno, de los 15 minutos, pero que la movilidad es un factor clave y fundamental y que mientras no haya medidas compensatorias, pero claras y contundentes, que mejoren la accesibilidad a muchos de estas zonas, a través de todos los canales, transporte público, bicicleta, etcétera, vamos a tener un factor diferencial, vamos a tener una desventaja competitiva clarísima con las áreas comerciales periféricas que basan precisamente su atractivo en la movilidad. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, no se pueden tomar medidas en esa dirección, en la otra dirección, para compensar un poco al centro urbano que en este momento es el pagano de las políticas medioambientales de los gobiernos. Sigo. Os he dicho, en 1996, inicio de la peatonalización. 2017 se instaura una zona de acceso controlado con cámaras y lo que podría parecer un beneficio, bueno, desde luego a nosotros nos supuso una pérdida notable de ingresos, un alejamiento, una pérdida de clientes, que el mismo ayuntamiento, si bien meses más tarde y después de habernos linchado públicamente, reconoció, entre un 15 y un 18% de los clientes que iban a las tiendas dejaron de venir por la percepción de bunkerización y por el miedo a las multas que podían tener porque no se sabía hasta dónde llegaba el perímetro de las cámaras. Estamos hablando de que esa zona de acceso controlado era casi una supermanzana porque englobaba el casco antiguo de Pamplona y el primer ensanche,
y estamos hablando de unas medidas de medio kilómetro por un lado de ancho por 1,5 kilómetros de largo, con lo cual imagínate, no estamos hablando de una manzana del ensanche de Barcelonés o del ensanche de Pamplona, y desde luego, bueno, pues sí nos hizo mucho daño. Hubo algunas medidas que, bueno, pues que fueron paliativas en el sentido de, bueno, pues autorizaciones puntuales para determinados clientes que necesitaban acceder o recoger, vamos a decir, voluminosos, ¿no? De los comercios. Y bueno, hay alguna cosita más, algún apeadero en las periferias del centro urbano, del centro histórico. Y es de aquí que después de 8 años, este año se plantea la zona de bajas emisiones. Una zona de bajas emisiones que solo se plantea en el casco antiguo cuando hay en Pamplona seguramente otras zonas con mucha más necesidad. Y no quiero decir con esto que ya que estoy jodido, vamos a decir que se fastidien los demás, ¿no? Pero bueno, me parece un poquito de risa. Entonces es otra vuelta de tuerca con la zona de bajas emisiones en el casco antiguo y que bueno, que nos ha ocupado y nos ha preocupado este verano y que a Dios gracias, bueno, pues gracias a nuestra habilidad negociadora hemos conseguido, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, nos hemos quedado como estamos. Es decir, que tanto las autorizaciones puntuales de los comercios, que la verdad no eran muchas, os doy un dato, respecto a las teóricas 80 o 100.000 entradas al año en el casco antiguo, solo 2.500 correspondían a autorizaciones puntuales de los comercios, o sea, que habían hecho los comercios a sus clientes. Bueno, y eso se mantiene porque, bueno, era ridículo. Entonces, bueno, no supone un cambio, no distorsiona para ellos la zona de bajas emisiones. También se ha mantenido o se ha eximido de la zona de bajas emisiones a los apeaderos, uno en la calle en la zona del mercado, muy cerca de la Cuesta de Santo Domingo, que bueno, seguramente os sonará por la subida de los toros, al lado, y otra la zona del Labrit, que es donde está el fruto del Labrit, por cerca de la Plaza Toros, para que nos situemos, ¿no? Y bueno, pues insisto, después de todo este, vamos a decir, duro peregrinar y la zona de bajas emisiones, pues bueno, en Pamplona al menos se va a quedar pues lo que ya era la zona de acceso controlado. Sí que es verdad que, bueno, pues que van a poder entrar solo vehículos con la etiqueta medioambiental B, C, me parece, menos la A, todos los demás, eco, híbrido, bueno, ya sabéis un poquito toda la clasificación. En principio, bueno, es menos restrictiva que en alguna otra ciudad, porque creo que en otras ciudades también la B está afuera, ¿no? Creo que Sí, recordar. Pero aquí no. Aunque ya nos han amenazado que dentro de algún tiempo, no sabemos si dentro 2, 3 años o 4, volverán a revisar y verán si tienen que, bueno, pues eso, ajustar todavía más y reducir los vehículos que puedan entrar. Yo volvería al principio, mientras no se plantee de una manera seria el tema de vamos a decir, de lo que es la sostenibilidad medioambiental en las ciudades y la relación entre las actividades económicas, vamos a decir, del centro y la periferia, yo creo que aquí vamos a tener, desde luego, una clara desventaja. Por supuesto que nosotros mismos, desde hace 30 años, hemos apostado por centros urbanos que sean habitables, seguros, cómodos, donde se pueda, insisto, respirar, pasear y comprar. Pero bueno, esto está afectando y está afectando muy negativamente al comercio urbano y especialmente al comercio del centro de las ciudades, los cascos antiguos y de los ensanches. En los barrios, pues de momento en nuestra ciudad no se plantean ese tipo de medidas. Y Gracias. Carlos, desde la asociación habéis planteado propuestas, medidas, poco que vayan dirigidas a minimizar un poco el impacto sobre el comercio, lo que decías un poco de los permisos un poco a los clientes, alguna otra cuestión, el tema de la carga, no sé, ¿habéis trabajado o Sí, habéis sí, hemos trabajado generado todo eso propuestas en ese y sentido? nos han hecho caso porque realmente vamos a decir, la posible influencia, el posible impacto de nuestras necesidades sobre el conjunto de viajes y de entradas en la zona de bajas emisiones es ridícula. Nosotros no somos los responsables habría que revisar esas 80 o 100.000 entradas de quién son, pero desde luego ellos mismos nos han dicho que no son nuestras. Nosotros hemos tenido 2.500 autorizaciones puntuales el año pasado. Entonces está claro.
Y bueno, pues como se suele decir, hemos salvado los muebles y nos hemos quedado como estábamos, es decir, con las mismas medidas, los mismos controles, las mismas restricciones que teníamos con la zona de acceso controlado. El daño ya nos lo hicieron en el año 2017 y lo que hemos hecho ha sido este tiempo adaptarnos, no nos ha quedado otra. Pero así que nos preocupa, lógicamente, la tendencia, porque esto que está sucediendo en Pamplona, está sucediendo en otras ciudades con mayor o con menor intensidad, pero está sucediendo. Y al final repercute en lo que he dicho, en la actividad económica, la actividad comercial, especialmente de los más pequeños. Gracias, Carlos, por compartir tu experiencia. No sé si algún otro compañero o compañera quiere explicar cómo está siendo esa experiencia de implantación de las zonas de bajas emisiones en su ciudad y un poco qué cuestiones se están planteando allí, qué efectos se vislumbran o cómo están trabajándolo. ¿Alguien A ver, más? yo os podría Julia. contar, ¿me oís? ¿Me oís? Sí, Vale, yo os podría Sí. contar muy escuetamente porque entramos en un curso que estamos haciendo ahora con asociados de inteligencia artificial y bueno, a ver, nosotros, sabéis que el centro histórico es muy grande, el tema de las cámaras, como está contando Carlos, que se nos puso en marcha, se hizo nada más en la parte, en una parte del centro histórico, no en todo. Sí que tengo que decir que no es una parte donde exista un comercio de atracción supramunicipal, o sea, es un comercio, una zona de comercio muy de barrio, ¿vale? Ahí se intentaba evitar que esa parte del centro histórico se utilizase como zona de paso para acortar los trayectos, con lo cual sí que el tema de la aplicación de las cámaras lo que ha hecho es reducir el tráfico de paso, el tráfico que era innecesario pasarse por ahí. No es cierto que eso expulsase al comercio. Nosotros nos pateamos, teníamos datos de antes y de después, ¿vale? Y tampoco es cierto, como algunos dijeron aquí, que se había llenado de hostelería. Tampoco era cierto, ¿vale? Eh, a mí lo que me preocupa, aquí se ha hecho bastante light el tema de la aplicación de la zona de bajas emisiones. De momento va a ir por fases, pero lo que verdaderamente me preocupa es que se va a ir, digamos, como haciendo como anillos, ¿no? Primero que no accedan en los vehículos de determinados al centro, luego a la ciudad y luego tal. Lo que yo veo es que cuando nos hemos estudiado el plan director de la ONT, de los autobuses, las medidas que plantean establecer como para mejorar, porque para nosotros lo fundamental es que el transporte público, ¿vale? Porque nosotros tenemos testado que la gente a comprar al centro viene a pie o en transporte público fundamentalmente. Los que vienen en transporte en vehículo privado son los que vienen desde más de 15 minutos en transporte público, ¿no? O sea, los que están en cercanías a más de... Eso sí que suelen venir en vehículo privado. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es que la frecuencia y las acciones que tiene previstas el ayuntamiento de mejora de los autobuses de la MT no se la planteen hasta dentro de 2 años. Y viendo también que los recursos que se destinan desde el Gobierno central al tema del transporte, así como en Madrid y Barcelona, reciben una cantidad muy importante. Aquí en Valencia nunca se ha aportado lo que le corresponde. Luego, cada vez la excusa ha sido una, ahora la última era que la visión no era metropolitana, ¿vale? Entonces, a mí me preocupa fundamentalmente eso, que pueda pasar con relación a cuando se pongan las restricciones a acceso a la ciudad con respecto a eso. Y bueno, me ha parecido muy interesante todo lo que has puesto por su cosmovisión, ¿no? Que ha hecho Alejandro. Pero bueno, el caso de Madrid es que Madrid tiene un transporte público brutal, igual que Barcelona. Entonces, no es el caso de Valencia, ¿vale? Y que aquí las frecuencias y los itinerarios son totalmente diferentes. Entonces, a mí me preocupa mucho eso. Pienso también que fue un error, pero eso es mi percepción personal, de no haber cumplido con el tema de la zona de bajas emisiones. Se quitaron las cámaras que había en otra parte del centro, cuando se podía haber replanteado totalmente el tema y haber conseguido una zona más con la experiencia que ya se tenía de la zona norte del centro histórico. Creo que ahí se perdió una oportunidad de reconducir bien Pero bueno, la ciudadanía yo creo que no entendió nada, creo que se comunica bastante mal y ese es uno de los
de los peligros. Yo, por ejemplo, y a los que sois de Valencia, yo no hubiera quitado las cámaras de la calle Colón, lo que hubiera hecho era aplicar los accesos, teniendo ya la experiencia de los accesos del barrio del Carmen, pues las autorizaciones a los residentes y hubiera mantenido la calle Colón con una restricción para que no pasen. Pero bueno, esa es mi opinión personal después de todo lo que llevo, ¿no? Pero bueno, los vecinos no lo entendieron así y mucho comercio tampoco lo entendió. Pero creo que porque tenían los datos totalmente confundidos, ¿no? Pero insisto, me preocupa mucho el tema de que el transporte público no esté a la altura para dar el servicio que tiene que dar. Gracias, Julia. Si queréis, vamos a ir dando paso a otros compañeros o compañeras que estén conectados. Digo, no sé, está ahí varios compañeros de las ciudades de Euskadi, también a Josep en Cataluña. No sé si nos podéis dar alguna visión de cómo está un poco en vuestras ciudades esta situación, para tener un poco un repaso, por lo menos de los que estáis presentes y luego poder abordar, si lo consideráis, algún otro punto. No sé si Jorge, Patricia, John, Josep, Nada, estáis. yo muy rápido. Bueno, hola a todos y gracias por la exposición. Me ha parecido muy potente y muy bien trabajada a nivel de datos y muy amena la exposición. Bilbao yo creo que es de las ciudades que más radical es en cuanto al tema de la restricción de los accesos a la ciudad. Empezó con el tema del 30, toda la ciudad a 30, y luego siguió pues, con la zona de bajas emisiones implantada en todo el centro de la ciudad, el distrito Abando, el extremo contrario a otras ciudades, que las partes viejas o las zonas antiguas es donde están restringiendo cuando ya realmente es algo peatonal o están intentando de alguna forma pasar el trámite de una forma pues poco afectada. En Bilbao es todo lo contrario, también tenemos zona de OTA al mediodía en el centro. Bueno, pues al final de alguna forma es una pequeña gran guerra contra el coche y se están realizando peatonizaciones paralelas, eso también es cierto. La verdad es que sí participamos de una manera activa en la implantación. Había, por ejemplo, bueno, pues, la imposibilidad incluso de acceder a los propios parkings públicos y privados que había en el centro de la ciudad. Privados me refiero a centros comerciales y ese tipo de historias. No se contemplaba al principio, luego ya se abrió y, bueno, de alguna forma coches sin etiqueta o con la B pueden acceder a estos parkings de manera directa y sin penalización. Pero bueno, la verdad es que estamos hablando de porcentajes objetivos en cuanto a la imposibilidad de acceder a la ciudad, a las compras o al ocio y cultura de un porcentaje importante de coches, de posibles clientes o de clientes. Y luego, por otra parte, pues vemos también que incluso a nivel de servicios, bueno, pues los gremios que normalmente no tienen unos coches actualizados, pues la verdad es que prefieren ir a los pueblos a trabajar o al resto de barrios de la ciudad en vez de venir al centro, porque tienen esa penalización y esa problemática, lo que hace que el comercio pues también se las vea difíciles en ese sentido. El comercio, lo decías antes en la presentación, que me ha parecido interesante, ¿no? Si se tiene en cuenta determinadas situaciones de a qué quiero ir a la ciudad, con invitaciones de comercio, invitaciones de gente mayor, para asistencia médica de otras partes, incluso veterinaria, de otras zonas diferentes al centro de la ciudad, que bueno, pues que intentan o cumplen un poco esa necesidad. Pero bueno, al tiempo vemos que se produce un tema muy subjetivo, que es precisamente ese blindaje que hay en el centro de la ciudad o a venir al centro de la ciudad, que incluso a nivel, yo creo que de percepción mental, afecta a quienes tienen un coche B o tienen un coche que podría acceder sin limitación, ¿no? Es un poco esa sensación de, buf, con el coche no voy a ir a la ciudad, pero en cambio los centros comerciales o otras ciudades con menor número de población pues sí pueden acceder, ¿no? Yo creo que Bilbao sí es un poco el ejemplo de una puesta en marcha pues muy importante de una zona de bajas emisiones. Hemos pedido datos concretos de la situación, que os los pasaré cuando los tengamos, pero sí es un poco el paradigma del punto contrario que otras ciudades que, bueno, pues que han pretendido no ser muy chiitas, vamos a decir, o muy radicales en la implantación. Aquí sí lo es y sí yo creo que podría ser un punto de estudio, ¿no? Sin más, no os enrollo más, pero bueno, que la situación es complicada y también en este caso para un comercio que cada día tiene las condiciones más complicadas y que precisamente, y ahí aprovecho para trasladaros, no hay ningún tipo de restricción y tampoco mucho control sobre las zonas de carga y descarga.
donde nos encontramos con furgonetas que se convierten en pequeños puntos de logísticos, donde cientos de personas aparecen con carros a repartir por toda la ciudad, por las viviendas de toda la ciudad. O sea, vamos a estudiar esa situación, porque al fin y al cabo lo que tenemos es ni siquiera falsos autónomos, tenemos repartidores por las calles que ejercen una actividad casi de enjambre de abejas y que están siendo precisamente quienes están lastrando al comercio de las ciudades, incluso aprovechando estas zonas logísticas o zonas peatonales que sí en la ciudad, pero no en los centros comerciales tenemos, ¿no? Y lo cierto es que yo creo que ahí sí es donde tenemos que empezar a profundizar, porque es lo que teníamos antes con el reparto a domicilio de alimentación. Actualmente lo tenemos con el reparto de paquetes, de paquetería, y las instituciones ahí no están haciendo nada, sino todo lo contrario, hay muy poquita vigilancia sobre los límites de estancia en las zonas peatonales y en esa amenaza total sobre el comercio. Sin más, no os enrollo más, pero pongo ahí un poco el foco de manera colateral. Gracias, Jorge. ¿Alguien más que se anime a contar un poco la situación en su ciudad y el trabajo desde su entidad? Patricia, Nerea, Josep, no sé si tenéis alguna. Yo, si queréis, aportación que hacer. resumo un poco nuestra parte, si queréis. En principio, bueno, pasa que con algunos ya lo hemos hablado. Ahí ha habido a mí me ayudó mucho Carlos con su, bueno, ahí la utilicé mucho, su documentación. Nosotros, Vitoria, desde el año 80 y tantos, peatonalizada totalmente. Realmente nuestro gran problema ha sido que se plantean hacer zona de bajas emisiones sobre la misma zona que ya tenía mucha restricción. Pues es un poquito más, así cumplimos con la normativa europea y punto pelota, ¿no? Lo que pasa que en paralelo, con un acuerdo político entre partidos, se decide que se quiere hacer una PR, una de prioridad residencial, un área. Entonces ya no es solo el tema de las etiquetas, sino que es en los horarios en los que vas a entrar, ¿no? Entonces esa ha sido un poco la pelea. Se hace sobre la parte antigua, que bueno, que la parte antigua en nuestro caso pues no es que tenga cada vez menos comercio, muy poquito comercio, muchos bares y algo de servicios y los vecinos. Pero, con lo cual dices, bueno, que no va a afectar mucho, ¿no? Libramos el centro puro y duro, ¿no? Pero cogieron también unas zonas del centro, dos o tres calles. Nuestra pelea era que estaban cogiendo, bueno, la primera pelea fue la de llévaselo al centro comercial, que tienes un estudio hecho, en el último estudio del plan de movilidad de revisión de Vitoria sale que hay problemas de contaminación. Los únicos problemas nosotros cumplimos todo el tema europeo, la normativa europea de bajas emisiones, la ciudad la cumple. Lo que pasa es que han decidido ir hacia los parámetros de la ONU y no sé qué, unos parámetros superiores, vale. Pero además, si hay una zona en la que algún momento puntual no se cumple, es el entorno del centro comercial, de los barrios, el grande que tenemos. Aún y todo, bueno, pues eso ahí tenemos de nuestro lado la Asociación de Vecinos del Centro, que la verdad es que fueron los más claros diciendo este tema, ¿no? Y diciendo que se tenían que ir a otra zona de la ciudad. Hemos trabajado como año y medio y en vísperas de aprobarse, nuestro planteamiento fueron tres. Uno, lo más importante es la accesibilidad. Dame accesibilidad completa al comerciante con su vehículo cuando a título particular necesite algo. Nosotros en la zona habitualmente el comerciante no puede entrar con su vehículo, salvo que sea un vehículo industrial que favorezca la carga y descarga. Ahora nos introducían la posibilidad de acceder a la zona con un vehículo particular, que a mí me parece súper interesante hoy en día porque no todo el mundo necesita una furgoneta grande. Hay compras que ahora textil, a veces se compra, vas a no sé dónde, vuelves. Ahora hay mucho más asiduidad en la compra, ¿no?, que antiguamente, ¿no? Entonces eso nos parecía importante, se nos ha caído de momento, pero bueno, han hecho una reforma de la OTA en paralelo que vuelve a estar ahí. Pero en principio ese era el planteamiento. Luego lo que les pedíamos era, evidentemente, para transporte a domicilio, libertad absoluta, que también la iban a tener, y la gran pelea que tuvimos fue la de hacer esos apeadores que tiene Pamplona, ¿no?, de marcar, dijimos, déjanos las dos calles que hoy en día siguen siendo
de paso, déjanosla, una en el centro, otra en el casco, déjanoslas libre de manera que sigamos pudiendo entrar puntualmente a las tardes, pero nos dijeron que no, que les ponían cámaras. Con lo cual, totalmente blindado a las cámaras y además con horarios. ¿Qué pasa? Para que os hagáis una idea, los vecinos solo podíamos acceder con nuestros vehículos fuera de las 11 de la mañana 5 veces al mes. Es decir, ¿cómo pretendes que la gente joven venga a vivir a la zona? Si estás poniendo un horario que solo pueden cumplir los jubiletas. Al parking se podía acceder, pero ahí empezó a haber complicaciones porque en la zona solo se podía estar una vez a la hora. Entonces, ¿qué pasa con aquellos garajes en los que tienes más de un coche? Porque la plaza de garaje es grande, pero no está computada o registrada en la compra como una única, como 2 plazas de garaje, o quien tiene moto y coche. Bueno, todos estos fueron casuísticas que fuimos imponiendo, ¿vale? Y eso llevó a de repente nos plantearon que accedían a lo nuestro y que la zona de baja emisión solo era se retiraban de hacer la PR y la zona de baja emisión solo era para el tema de etiquetas, ¿no? El tema de etiquetas. Entonces, ahora mismo estamos con prohibido entrada a coches sin etiqueta. A los vecinos se les ha dado 2 años de prórroga y a los comerciantes se les ha dado 1 año, más o menos en resumen, ¿eh? Y a partir del día bueno, ya estamos sin multas porque esto va a empezar en septiembre, pero bueno, y a partir del año del 2030 se prohíben también los accesos de coches con etiqueta B. Y está pactado que a partir del año que viene, del 27, se quiere imponer la APR. Nosotros con la APR la gran pelea es que nos den acceso a los comerciantes y a la clientela, como podía tenerlo Pamplona. Llegamos a conseguirlo y de palabra llegamos a conseguir el acceso a la clientela. Podrá entrar la clientela en cualquier horario a la zona, siempre que un comerciante le dé permiso, pero de repente aparece, cuando se está redactando, aparece ese límite que dice no puede haber 2 coches en la zona a la vez, dado el permiso por el comerciante. Y le dijimos, pues entonces que esto no sirve de nada, o sea, nadie puede estar controlando cuánto te ha costado salir de la zona o no, ¿no? Y en esas estamos, hemos librado 1 año. Yo creo que hemos hecho un trabajo de la pera, o sea, un trabajo súper intenso, nos llevó muchísimas reuniones, creo que conseguimos cosas, o sea, lo primero que se consiguió fue semi-paralizar este tema o atrasarlo. Lo segundo, pues ahora estamos ya en la de a ver qué va a pasar con la PR. Este es un acuerdo entre Bildu y PNV, veremos a ver qué pasa, si el año que viene este acuerdo lo quieren volver a sacar a la luz o no. Y volveremos a salir con toda esta historia. Lo único que podemos ganar es pues que pueda haber aquí, yo creo que está en todo el País Vasco, aquí los de los coches han puesto también, han denunciado y demás, pues esperando un poco también el consorcio de todas estas denuncias a ver qué puede pasar, ¿no? Con el tribunal. Pero lo mismo que dices, al final es a los mismos. Bueno, ahora nos han puesto OTA. En paralelo se decidió, venga, vamos a hacer la OTA. Una ciudad con mucha OTA de por sí, pero ahora ya nos dejan OTA en toda la ciudad menos en los 3 barrios de las afueras. Y estamos, yo lanzaré para que otro día hablemos de la OTA, si se puede. Estamos en la de, sinceramente, no sé cuál es la postura de Gasteiz con la OTA. He tenido una postura y ahora no, cuando ya la tienes pues hacia prácticamente toda la ciudad extendida, menos la parte nueva, gente joven, los que están en los barrios nuevos, no sé cuál es la postura. Estamos en la fase de que no hay nadie aparcando en las calles, a qué bien, uno a título particular puede, pero los trabajadores están enfadándose. Cuando estamos en un momento, el propietario del local dice yo me compro un garaje, el trabajador se enfada y bueno, en principio el de fuera está pudiendo venir, pero claro, esto se regula, se adaptará y nos encontraremos que las calles tampoco se podrán ocupar, se buscarán permisos, etcétera. Entonces estamos un poco ahí a la expectativa. Resumen rápido. Gracias, Patricia. Jorge, lo mismo, de acuerdo en lo mismo, en que otro tema también es el de la OTA para mí y el otro tema es el de la accesibilidad por parte de las mercancías. No puede ser que limitemos las personas y no estemos limitando las mercancías. Se nos está escapando todo lo que se consigue a nivel de natural, se nos escapa por otro lado. Y yo creo que tenemos que hacer mucho hincapié en nuestros ámbitos,
urbanismo bueno, pero yo creo que es la era de la movilidad y tenemos que trabajar todo este tema de la movilidad. O sea, se tiene que entender que es más importante hoy en día para un negocio la movilidad prácticamente que donde esté ubicado. Y el permitir accesos y salidas y entradas que donde esté ubicado. Y yo creo que no mucho más, vamos. Gracias. A ti, Patricia. Y lo de Alejandro ya no digo más. Lo de Alejandro vamos a tener tu Sí, la como me tendréis, la conecto tendréis. un poco más tarde. Sí, la Muchas tendréis, gracias, porque porque es un ya que ha currazo. hecho el esfuerzo de sintetizar Lo toda esa podamos usar. información y traducirla. Sí, Pues claro, muchas Eh, gracias, Alejandro, lo por pondremos a vuestra disposición. ese Sí, sí, sí. trabajo. A Te lo ver, digo. por aquí hay alguien en el chat que ha dicho de acuerdo con la que dice Patri de la logística. No sé si alguien más quiere comentar, aunque cumplamos con el horario, tenemos ahí 5 minutillos o 7 Carmen, minutos. Carmen, muy brevemente para no alargarnos en el Vale, horario, ¿no? Pero Josep, comenta tú pero un un poco poco desde Cataluña y como, de tu situación en sí, Mataró. no, como última intervención y breve que ya no le he explicado a los compañeros. Y ante todo felicitarte por la exposición que has hecho, Alejandro, porque me ha parecido muy interesante, muy actualizada, muy realista. Son cosas de estas que a veces se imaginan arriba, pero cuando las bajas al detalle ves la utilidad y la situación. Ha habido un momento que me han tenido que ausentar, y no sé si lo has comentado, pero es que aparte de lo que es la zona metropolitana de Barcelona, que por ciudades evidentemente que están conectadas, Hospitalet, Sant Boi, aquí en Cataluña se inventaron, por decirlo así, el arco metropolitano. 9 ciudades que no estamos directamente con la ciudad de Barcelona, entre ellas Nueva Mataró y Sabadell, por ejemplo, que conocéis un poco, que no estamos, pues 9 ciudades en un arco, que su objetivo inicialmente fue, pues bueno, sí, vamos, y todas, y lo digo, y es público, del Partido Socialista, que lo estaban sus alcaldes o alcaldesas gobernando, con el objetivo, bueno, vamos a llevar para no implementarlo en ciudades de más de 50.000 habitantes hasta julio del 2025, ¿no? A pesar de que la ley haga propuestas. Y evidentemente, como decían los compañeros, ya repetía Patricia, la circulación es muy sensible. Los comerciantes sí que está claro que cuando se ha peatonalizado una calle y tú en tus transparencias en una lo ponías, no por arte de magia, se ha de hacer algo más, no porque tú regules o limites la circulación. Yo tengo amigos y familias y te dicen, oye, yo sé qué pasa en el centro, porque la sensación de búnker durante muchos años era que le pedíamos al ayuntamiento que pusieran regulación en las calles, ¿vale? Zona de carga y descarga para las mercaderías que necesitamos de nuestros asociados, correcto, pero no que puedas dejar el coche 4 horas ahí en medio de la calle principal. Años y años. Finalmente pusieron a ver si lo traduzco bien, la isla de peatones, ¿no? Y con cámaras. Pero esto con una sensación, cada cámara, que te asaltes una cámara, 200 euros. Han llegado a poner miles de multas y los clientes dicen, hostia, ir al centro, no, que te multan con 200 euros, aunque la pagues en X días, 100 euros que no te los quita nadie. Pero es que entras a un parque en subterráneo de la compañía Saba, que lo ha luchado con nosotros, son asociados, y con ellos, para entrar has de entrar de una forma, pero para salir, como vuelvas a pasar por donde has entrado, te ponen la multa y dices, bueno, si hace un momento he bajado por esta calle, unas cosas que sobre todo aquí el gran, ¿cómo se dice? El gran agravio comparativo, todos, como todos, tenemos un centro comercial que se llama Mataró Park. Para ir al centro comercial Mataró Park, combustión y combustión y combustión, vehículo propio. Entonces dices, bueno, y el centro de ciudad, porque sí que la historia de los 15 minutos está bien, pero los negocios de una capital de comarca, como pueden ser Mataró, no solamente viven con la gente, con sus vecinos de alrededor, atraen gente de todo el municipio de Mataró y evidentemente su zona de influencia. Si queremos facturar y vender más, necesitamos que los clientes no nos vengan a pie, porque son clientes de otras poblaciones. Y si eso no lo entendemos o no mínimamente se facilita a todo el mundo, correcto, con la sostenibilidad, conservar el planeta y tal, ¿no? Y que son directivas que vienen y están poner una zona de bajas emisiones. Pero bueno, como lo hemos dicho muchas veces al ayuntamiento, pues vamos a facilitar políticas de aparcamiento en otros aparcamientos que están fuera de la zona de rondas tal vez, y una navette o un bus lanzadero, alguna cosa para acercarlo. Porque la gente si quiere aparcar cerca, si puede aparcar en el parking subterráneo en la Plaza Mayor, ahí quieren, y aunque les cueste llegar, y entonces es aquello de no parking, no business, y tú te vas a un centro comercial y ¿dónde tienen el aparcamiento? Justo donde están, ¿no? Todo lo otro está muy bien y está muy bien y muy bonito, ¿no? Pero cuando te das cuenta que muchas veces los políticos, ya digo, aquí 9 ciudades se pusieron de acuerdo para, vamos a hacerlo, pero pasando de puntitas, ¿no? Como tú decías, más que una realidad es muchas lagunas, ¿eh? Y era mi aportación, Carmen. Gracias a todos. Gracias, Josep, también por aportar
No sé si en los minutos finales alguien más quiere comentar alguna experiencia. Recapitulamos un poco, no sé. Yo quería decir una cosa que antes no me he acordado, Julia, que es claro. importante. Sí, mirar, es muy importante hacer el seguimiento, no sé si en vuestros ayuntamientos está, la medición del tema de la contaminación. ¿Dónde está la contaminación? Porque luego está, pues eso, la prevención de cómo usan la información, ¿no? En nuestro caso, en la zona contaminada no es el centro de la ciudad, porque entre otras cosas, el centro histórico está casi todo peatonalizado, ¿vale? Hay mucho peatonal. Curiosamente, aquí lo que está más contaminado, o sea, la parte de la ciudad donde está más contaminada es el puerto, o sea, es la parte del marítimo, pero las medidas de las zonas de bajas emisiones las están aplicando en el centro, que es, o sea, la perversión de cómo se utiliza la información según para qué, ¿vale? Entonces, y luego la información para obtener no es fácil, es decir, si tú entras en la página del ayuntamiento a buscar esas mediciones y luego también qué elementos se utilizan para medir, porque también está muy cuestionado, yo, como vamos a todas las mesas de movilidad, todas estas cosas de quién hace el estudio, qué tipo de dispositivos se utilizan para medir y cómo, eso también es muy, en fin, políticamente usable, el que se mide y cómo, para decir dónde está contaminado. Y eso es algo también deberíamos incidir, porque desde luego, en fin, nos la cuelan muy bien, ¿eh? Y quería hacer esa reflexión, ¿no? El tema de que tengamos muy claro cómo conseguir esos datos ciertos de verdadera contaminación, porque, como decía, creo que era Josep, pues donde está contaminado es en el Mataró Park y no en el centro de la ciudad, ¿no? Por decirlo así. Gracias, Julia. Yo precisamente estamos ya casi fuera de tiempo, pero sí que, bueno, quería, por ejemplo, agradecer a Carlos que había expuesto un poco los datos, que ellos sí que, quizá porque tienen una trayectoria más amplia de zona cerrada al tráfico, peatonalizada o restringida, pues han podido valorar sobre el impacto, ¿no? Como decía antes Alex, hay muy poca información reciente y no solo reciente, sino objetiva, ¿no? Y medible, que no sean especulaciones. Y yo creo que no sé si alguno más está trabajando en este tema de lo que es el impacto en temas de datos sobre las afluencias o las ventas, ¿no? Entiendo que no todo el mundo por lo reciente de algunos casos, ¿no? Pero bueno, si alguna, no sé, alguien más quiere comentar algo en ese respecto que nos permita conocer un poco mejor ese impacto y no sé si alguien tiene algún dato más de lo que haya aportado Carlos antes. Nosotros tendremos datos seguramente a partir de enero. En enero se pone en marcha la zona de bajas emisiones y en estos meses de aquí a Navidad, bueno, están ya en activo, pero vamos a poder compartir los datos junto con el ayuntamiento de una serie de nodos y sensores, unos 10 o 12, que están instalados en el casco antiguo. Entonces, veremos si tiene algún tipo de impacto sostenido en el tiempo, porque tenemos datos de este año y, bueno, podremos compararlos con los del año que viene. O no ha tenido, al ser muy parecida a vamos a decir, la aplicación práctica de la zona de bajas emisiones con la zona de acceso controlado, más o menos, pues de todas maneras tendremos datos. Muy bien, Carlos, pues gracias otra vez. Bueno, pues por cumplir con el horario, si no nadie quiere comentar alguna cuestión más, agradeceros a todos la participación, la asistencia y la participación y un poco yo creo que ya lo sabíamos porque es un tema que hemos trabajado en AGQ bastantes veces y que ya en el foro hubo un foro sobre urbanismo, sobre movilidad, etcétera, pero yo creo que se ha quedado constatado que la clave hoy para muchas centralidades urbanas está en la movilidad y en cómo se trabaja, se permite o se restringe la movilidad. Por tanto, yo creo que es un tema que desde AGQ tenemos que seguir analizando, poniendo el foco ahí y mirando desde distintas eh, eh, perspectivas, ¿no? No solo el tema de la restricción a partir de las zonas de bajas emisiones. Patricia, por ejemplo, apelaba un poco al tema de las regulaciones del aparcamiento, como las horas, las OTAs, etcétera. Ha salido un tema súper importante como es el tema del acceso a las mercancías. O sea, hoy en día también es clave no solo el acceso de las personas, sino de las mercancías y toda esa, no sé, esos puntos que habéis señalado sobre el tema de cómo se está permitiendo o no las entregas online. Algo interesante también que habéis planteado es el tema del acceso de los propios trabajadores
con los vehículos, que muchas veces no son los más recientes, los más nuevos, los más sostenibles, y cómo eso también puede perjudicar a que lleguen a un círculo más amplio de clientes. Y luego, pues también quedarnos, pues primero con todo el trabajo que estáis haciendo desde todas las entidades para acompañar estos procesos que son complejos. Y como decía Alejandro, que muchas veces nos intoxicamos, ¿no? de datos, de información, de cosas que leemos que son ciertas o no, pero que nos generan a veces más dudas que certezas, y que todo ese trabajo que hacéis también desde las distintas asociaciones, entidades, etcétera, pues es súper valioso, que yo creo que podemos, no sé, convocarnos, ¿no? O proponer que dentro de unos meses, dentro de un año, nos volvamos a revisar este tema en común y veamos un poco con un año a lo mejor, o con unos meses de distancia, pues si tenemos otros datos o si tenemos algún otro posicionamiento, ¿no? Si, como decía Alejandro, pues están tumbándose de una manera y se van a, no sé, hacia qué futuro vamos en la regulación de todo esto. Y ya está. Simplemente agradeceros a Alex, por supuesto, por el esfuerzo de sintetizarlo Nada. todo y poner el foco ahí, en las fuentes, y no siempre en el bulo, ¿no? O en la información que a veces comentamos sin saber. Y a vosotros por compartir las experiencias. Así que nada, el próximo webinar será el 11 de noviembre. Contaremos con Vicent Molins y hablaremos de otro melón importante, que es el tema de la turistificación en nuestras centralidades urbanas. Así que animaros a participar en el siguiente. ¿Vale? Pues nada, gracias a todos y a todas. Saludos. Gracias.